Estas son las noticias de Venezuela. Comienzo con el pitazo que en la mañana de hoy nos trae esta información. La Unión Europea no enviará a Venezuela misión de observación para elecciones parlamentarias. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró que Venezuela no cumple en este momento las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean transparentes, inclusivas, libres y justas. En un comunicado, el jefe de la diplomacia comunitaria señaló que por tal motivo la Unión Europea no enviará una misión de observación para ver el desarrollo de los comicios. Pues bien, el diario Las Américas en Miami se ocupa del otro documento que con relación a las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela ha levantado pues una polvareda importante. Dice el diario Las Américas: Iglesia Católica Venezolana rechaza elecciones de Maduro. Llamo la atención porque esta interpretación es importante. La Iglesia Católica Venezolana rechaza las elecciones de Maduro. Para muchos, la lectura ha sido completamente distinta. Leo, sin embargo, lo que dice el diario Las Américas, que es un diario editado por venezolanos en la ciudad de Miami. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en que rechaza cualquier camino político que se encuentre fuera de la Constitución de la República, y afirmó que le resulta inmoral que el régimen de Nicolás Maduro realice cualquier maniobra para obstaculizar la solución política y social de los problemas de Venezuela. Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral. Desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Es una cita textual muy clara por parte de los obispos. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? La alta jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana, según interpreta el diario Las Américas, exigió a los 27 partidos que anunciaron que no participarán en los comicios legislativos del 6 de diciembre, y aquí viene una cita textual, asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Y viene entonces la cita que ha resultado, digamos, sangrienta en algunos sectores de la oposición. Dicen los obispos: esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre del 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Hasta ahí la reseña de el diario Las Américas. ¿Qué nos dice el Nacional? ¿Cómo interpreta el Nacional en Caracas? Bueno, el titular dice así: la Conferencia Episcopal Venezolana llama a participar en elecciones. La institución comparó el llamado de la oposición de no participar en el proceso electoral con lo ocurrido en las parlamentarias del 2005. No es exactamente eso lo que están diciendo. A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo por parte del gobierno. Toman esta frase del comunicado de los obispos. Pues bien, lo cierto es que, como reseña el Nacional, la institución pidió a los actores políticos de la oposición realizar propuestas y buscar una salida a la crisis que enfrenta el país. Eso es el meollo de la cuestión. Hay que hacer propuestas. Pues bien, así está la situación en Venezuela.
Ocupándonos de otros asuntos en el terreno económico, Consecomercio y Conindustria proponen una desescalada controlada de la economía. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, estima que desde el próximo lunes todos los sectores del país deben abrir para evitar más pérdidas de empleo. Y eso lo leía en Descifrado, donde también nos informan cómo Venezuela perdió 3 superpetroleros frente a su socio chino. Una empresa conjunta entre Venezuela y China se ha derrumbado a raíz de las sanciones de Estados Unidos, lo que provocó que la nación sudamericana perdiera 3 superpetroleros en un momento en que muchos cargadores extranjeros se muestran reacios a transportar su crudo, según muestran documentos judiciales. Los precios en dólares se han disparado como consecuencia de la hiperinflación. El economista Rudy Cresa dice que estos precios de los productos en dólares vienen asociados al aumento de los costos de exportación de la gasolina, de la dificultad de traslado, aumentos relacionados a los costos como a la poca competencia que hay. De manera pues que hay inflación hasta en dólares. Y por fin alguien del régimen, Josué Lorca, viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente, reconoció que sí hay un derrame petrolero que afectó al Parque Nacional Morrocoy. Por cierto, ayer, conversando con Valentina Quintero en Conexión, ella nos decía que no era un buque iraní que había pasado y había causado el derrame, que este derrame venía desde el Palito, de manera tal de que es la refinería la que está contaminando. Y la mancha de combustible, de crudo, no sé, la mancha negra en todo caso, ya tiene una extensión de 4 kilómetros, según nos han reportado. En analítica leo, según el gobierno interino que preside Juan Guaidó, solo el 4,2% de los venezolanos tiene capacidad económica para resistir a la crisis. La encuesta Crisis Venezuela 2020 del gobierno interino reveló que solo 4,2% de los venezolanos tiene la capacidad para resistir a la crisis agravada por la pandemia. 81,2% aseguró no tener ningún tipo de ahorros o ingreso fijo y el 14,6% tiene para cubrir gastos entre una semana y un mes. Esa pues la situación en Venezuela. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Colombia. El Consejo Nacional Electoral abrió investigación preliminar contra el presidente Iván Duque, su partido Centro Democrático y varios dirigentes de la campaña que lo llevó al poder en 2018 por la presunta violación de normas electorales sobre financiación, informó el organismo. De comprobarse la posible irregularidad, el actual partido de gobierno podría perder su personería jurídica, lo que impediría presentar candidatos a futuras elecciones, además de las sanciones económicas y penales a que haya lugar para sus directivos. Continúa el ataque contra el uribismo. Siguiendo en Colombia, ayer superó los 400.000 casos confirmados de coronavirus, mientras las muertes subieron a 13.475 según cifras oficiales del Ministerio de Salud. En Bolivia leo esta declaración insólita. El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha afirmado que, cito, meter balas sería lo políticamente correcto, fin de las comillas, para acabar con las protestas y las movilizaciones que en los últimos días han bloqueado algunas de las vías de acceso a varios puntos del país, como protesta por la postergación de las elecciones generales. Vuelven las comillas. No es solamente salir y meter bala, eso sería lo políticamente correcto, pero no es lo que debemos hacer en este momento. Cita textual para Arturo Murillo, ministro de Gobierno del Gobierno interino de Bolivia.
Tenemos que el Senado chileno aprobó anoche un acuerdo de libre comercio con Brasil que complementa un pacto de la década de 1990 con el bloque Mercosur e incorpora asuntos relacionados con telecomunicaciones, comercio electrónico, medio ambiente y pymes. Argentina supera las 5.000 muertes por coronavirus. Tenemos que hay un total de 260.911 casos confirmados. Guatemala suma 2.233 muertes por el coronavirus y un total de 57.966 contagios. El Congreso de Brasil se tiñe de verde de luto por las víctimas del COVID. Las fachadas de los edificios del Congreso Nacional de Brasil se tiñeron ayer martes de verde en un homenaje para recordar los más de 100.000 brasileños que han perdido la vida por el coronavirus desde marzo, cuando fue confirmada la primera muerte por el patógeno en el país suramericano. Organizada por entidades estudiantiles y con la autorización previa de la Cámara Alta, la proyección en las torres de la sede de la Cámara de Diputados y del Senado puso en evidencia el luto por la triste marca alcanzada de 100.000 muertos por COVID-19 en Brasil. El gobierno de Perú recibe la confianza del Congreso. Milagro. El gabinete ministerial de Perú, presidido por Walter Martos, recibió ayer el voto de confianza del Congreso tras su presentación ante el Legislativo, en la que invocó a la unidad nacional para acabar con la crisis política y enfrentar el duro embate de la epidemia del COVID en el país. A diferencia de la semana pasada, cuando su antecesor Pedro Cateriano fue rechazado por el Parlamento, Martos recibió 115 votos a favor, 4 abstenciones y 5 votos en contra al cabo de una sesión de debate de 12 horas. Y también vinculado con Perú, el Perú espera admitir desde septiembre ensayos clínicos de vacunas contra el COVID que alistan laboratorios de Estados Unidos y el Reino Unido, al tiempo que gestiona acuerdos con China y otros países para tener los antivirus a precios preferenciales. El presidente de Ecuador declara estado de excepción en las cárceles tras riñas violentas. Lenín Moreno declaró estado de excepción en las cárceles del país para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de los presos que en los últimos días han protagonizado enfrentamientos violentos. Y siguiendo en Ecuador, el país espera resolver en los próximos días una disputa comercial con China por rastros de coronavirus detectados en las paredes de un contenedor con camarón congelado que llevó al país asiático a suspender las importaciones de 3 productos ecuatorianos, según dijo ayer el ministro de Producción y Comercio Exterior. Pero me llama la atención, no hay información sobre la situación con los pesqueros en las Islas Galápagos. Y se estrecha el cerco sobre Peña Nieto por los sobornos de Odebrecht, esto es en México. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dio un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y durante su gobierno. Hasta aquí las informaciones de América Latina. Son las 7:22 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 12 de agosto. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York, conversando con la periodista Luján Artola, del Confidencial de España. Luján Artola había escrito un trabajo muy interesante, Las mujeres de Joe Biden, donde nos daba un panorama muy completo de las opciones que tenía Biden para escoger la candidata a la vicepresidencia. Pues ya que ha escogido a Kamala Harris, volvemos a conversar con Luján Artola para conocer más de quién es Kamala Harris. Luego vamos a ir hasta Caracas para conversar con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali.
Nos interesa abordar con él lo que plantea el documento de los obispos y además lo que plantea el documento de la Unión Europea. Ambos en contra del proceso electoral tal como lo ha amañado, levantado el Consejo Nacional Electoral que obedece al chavismo. También vamos a conversar con el doctor Rafali, abordamos el tema desde la perspectiva constitucional, jurídica, y con el politólogo Guillermo Tella Veledo vamos a entrar más a fondo en lo que implica el documento de los obispos. Luego vendremos hasta Coral Springs, en Broward, en el sur de Florida, para conversar con Adriana Carrera, directora de la revista Familia de Broward. Ella es vocera del censo 2020 y con ella nos abordaremos el tema del censo 2020 en Estados Unidos, un tema por demás importante. Después vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters, especialista en temas petroleros, a propósito de esta noticia que acabamos de leer, cómo fue que Venezuela perdió 3 superpetroleros frente a su socio chino. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Madrid, conversando con la periodista Isabel Vega del diario ABC. El número 2 de Pablo Iglesias y el tesorero del partido Podemos son investigados por presuntos delitos de malversación. Hay que ocuparse también de lo que pasa al otro lado del océano. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 12 de agosto. El reloj indica que son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La Conferencia Episcopal Venezolana ha sido de las instituciones que de manera más firme, consecuente, contundente, han estado respaldando todas las luchas por la recuperación de la democracia en Venezuela. Han publicado un documento que no puede ser visto de una manera maniquea, o blanco o negro. Y de repente, los dirigentes políticos se sienten agredidos. Algunos han salido a hablar de forma iracunda, porque los obispos, ¿qué han hecho? Los obispos han llamado la atención sobre un punto muy sencillo. Se firma un documento con 27 partidos diciendo que no se va a participar en estas elecciones del 6 de diciembre. Bien, ¿y ahora qué? ¿Y entonces qué? ¿Qué viene después de esto? En las entrevistas que hemos realizado desde que salió ese documento hasta el presente, no hemos obtenido una respuesta por parte de dirigentes políticos. Nos dicen, se están reuniendo, están evaluando, pero la política es acción. Y decir no voy a participar ha de conllevar una acción posterior. Y eso es lo que están exigiendo los obispos. Lo que me llama la atención es cómo los obispos, la Iglesia Católica de Venezuela, de ser esa columna firme en la lucha por la democracia venezolana, pasa a ser de la noche a la mañana, especialmente por los Twitters y Instagram y las redes sociales, en una partida de ladrones, bozal de arepas se vendieron por unos $, y hasta con lenguaje iracundo de colegio de monjas hemos visto cómo les han insultado. ¿Qué tal si los dirigentes políticos se detienen a leer realmente el trasfondo del documento de los obispos? ¿Qué tal si se habla, si se conversa y se entiende que la realidad está exigiendo más
audacia, más claridad, más valentía. No se puede decir sencillamente, no vamos a participar. Ya, está claro, no se va a participar, no se puede participar en una elección tan amañada. Los propios obispos lo dicen en el documento, leo textualmente: somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral, desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Todo eso están claros los obispos. Pero advierten, esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre del 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Los obispos piden que se busque una solución alternativa. Piden una respuesta integral, coherente. Una cosa es decir, no vamos a estas elecciones. Muy bien, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Que es lo que no ha dicho la dirigencia opositora hasta ahora. Ahora, de ahí a insultar a los obispos y bozal de arepa, por favor, por favor.